Muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. ¿Cómo me les va? Buenas noches. Bien, sí, señor. Bueno, me alegra muchísimo esto. Tengan ustedes una bienvenida a esta segunda conferencia virtual de la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Para quienes no estuvieron en la conferencia número 1 del día jueves, se encuentra en plataformas Ayuna, se encuentra la grabación para que desde el día de ayer, con el fin de que pues quien quiera escucharla pues la tenga a su disposición. Y posteriormente también quiero manifestarles algunas solicitudes que he recibido por el chat de Desayuna, donde varias personas como que han realizado la prueba de conocimiento y como que han fallado, o algunos no alcanzaron porque estaba abierta hasta el día domingo y me solicitan habilitárselas nuevamente. Como les comuniqué, la actividad está habilitada desde el día lunes de la semana pasada, lunes 26, y por instrucciones de nuestra coordinación, pues lo que tenemos es habilitarla cuando ya nosotros consideremos, y normalmente lo que estoy haciendo con estos dos últimos grupos que he tenido es que les atiendo las 4 semanas y les doy una quinta semana como una semana de actividades complementarias, ¿sí? Dicho así, una semana de oportunidades para quienes en las 4 semanas anteriores correspondientes no pudieron ponerse al día con todas las actividades. Entonces, para estas personas que solicitan que les habilite de nuevo la actividad del cuestionario de la prueba de conocimiento, no la vamos a hacer sino a posterior a estas 4 semanas que ya vamos iniciando la segunda, ¿cierto? Entonces, debido a esto, estas son las indicaciones y así lo vamos a hacer. Porque en su momento yo lo que estaba haciendo era que yo las habilitaba y la dejaba habilitada todas las 4 actividades durante las 4 semanas abiertas. Pero por directrices de nuestra extensión de coordinación, pues nos piden que sea semana a semana, actividad por actividad. Pero entonces sí opté por esta última opción de coger una quinta semana adicional para darle las oportunidades de mejora para que se pongan al día quienes no lo pudieron hacer durante las 4 semanas oficiales, ¿sí? Entonces, que quede claro eso, y eso aplica para todas las actividades, ¿de acuerdo? Hasta allí estamos claros. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Porque recuerden que inicialmente con estas conferencias, antes de iniciar a socializar cualquier temática, más que eso es dejarle dudas e inquietudes a los aprendices resueltas y tomarle las observaciones que por alguna otra razón sean válidas, pues tomarlas en cuenta. Entonces, por eso reitero nuevamente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación o algo que uno considere vale la pena, pues es el momento, ¿sí? Si no hay dudas, no hay inquietudes, por favor me dan un pulgar arriba y ya con eso doy digámosle, definido de que no hay dudas y puedo continuar con lo que tengo preparado para esta segunda conferencia.
Profe, una preguntita. Sino que yo pues no pude hacer lo del foro, no pude Sí. estar en la clase por cosas pues del trabajo. Entonces, Ujú. entonces me dices que en la quinta semana se habilita. Sí, señor. Así es. Ah, listo, listo. Gracias. ¿Alguien más? Juan Esteban, adelante. Buenas noches, profesor. Profesor, ¿del cuestionario usted lo habilita o lo que usted dice que lo habilita la última semana? La competencia está estructurada para 4 semanas, una actividad por semana. Si la actividad de la semana anterior no se alcanzó a solucionar, en este caso el cuestionario, pues queda pendiente para una quinta semana que yo les he estado dando a los 2 últimos cursos que he tenido, ¿sí? Con el Ah, propósito de que se pongan al día con lo que no alcanzaron a entregar durante las 4 semanas. o sea que usted lo deja para una semana casi lo último, ¿cierto? Y una quinta semana que está por fuera del cronograma. Ah, listo. Sí, el cronograma está establecido para 4 semanas. Yo doy dando una quinta semana para actividades complementarias, con el propósito de que nadie se quede sin entregar las actividades y con el propósito de disminuir ese tema de que más adelante los aprendices estén, digámosle, por así decirlo, que casi que en problemas porque al no ver la competencia más adelante cuando llegan a la etapa productiva, pues van a tener dificultades porque no van a poder salir a la etapa productiva sin haber aprobado esa competencia. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes más adelante, por eso he decidido darle esa quinta semana como semana en términos literales, de recuperación. Dicho del lenguaje, nosotros, la formación SENA es una semana de actividades complementarias. Entonces esa quinta semana es para eso, precisamente para que se pongan al día con lo que no resolvieron durante estas 4 semanas. No quiere decir que vamos a dejar todo para hacerlo en la quinta semana, no, porque se supone que para eso tenemos un cronograma que fue el que discutimos el día jueves de la semana pasada en la primera conferencia y que no está sujeto a modificaciones, ¿sí? Simplemente se les está adicionando una semana para esas actividades complementarias con el fin de que todos y todas queden al día al finalizar la competencia y no tengamos dificultades más adelante en el caso de ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra objeción o participación o comentario al respecto? ¿O duda o inquietud? Bueno, entonces de no haber dudas e inquietudes, procedo con el tema de la sustentación de la temática del día de hoy, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a discutir o les voy a sustentar las temáticas de fundamento de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Perteneciente a ese material que ustedes tienen en plataforma y que ya quedó aclarado y definido en la primera conferencia, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más dudas e inquietudes, comentarios, objeciones, pues yo doy paso a entrar a la proyección del material a sustentarles. ¿Listo? Entonces aquí vamos a comenzar el día de hoy con los fundamentos en el contenido. La semana pasada, en la primera conferencia, les di los fundamentos asociados a la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo,
¿cierto? Con el propósito de entender la estructura de la normatividad y las normas que en sí son muy precisas respecto al componente ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué inicié con la estructuración de las normas? Porque considero que estas dos temáticas son más fundadas en la normativa que en los conceptos, ¿sí? Entonces, por eso, para mi criterio, fue que siempre he iniciado con el componente de estructuración de las normas. Y posteriormente, como en el día de hoy, entonces ya entramos a la parte del contenido con respecto a los fundamentos. Pero ya tenemos una estructuración de las normas que nos puede orientar, o en su momento, pues uno puede buscarla en la internet y, digámosle, ya encontrar cosas muy técnicas o muy puntuales según las necesidades del lector. En este caso, ustedes como aprendices. Entonces, aquí en pantalla tienen allí la presentación sobre fundamentos y tiene como título contenido, ¿sí? Entonces, dentro del contenido vamos a ver lo que es ecología, la definición de ecología, la definición de biodiversidad, ecosistemas, bienes y servicios ecosistémicos, que es el ambiente, que es la transformación de los ecosistemas y el cambio ambiental global, la contaminación ambiental, aspectos ambientales e impactos ambientales. ¿Listo? Bueno, entonces, por aquí tengo en pantalla el concepto de ecología. De manera voluntaria, si ustedes lo consideran, yo les voy a proyectar aquí voluntariamente, ustedes me van a ayudar con la lectura para que no se sienta solamente como una cátedra de esta conferencia. Entonces, aquí tenemos el concepto de ecología. Un voluntario de los que se encuentran en la sala, que por favor nos lea la lectura, nos haga la lectura del concepto de ecología y posteriormente entramos en detalle sobre el debate. ¿No hay voluntarios? Bueno, entonces doy la definición tal cual está en el texto. Dice, ¿qué es la ecología? Entonces, la ecología es estudiar el complejo de factores físicos como la luz, la temperatura, el viento, entre otros. Elementos y compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, entre otros. Y biológicos, que mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas entre sí, que se encuentran en constante interacción. Cuando los biólogos descubrieron estas relaciones, se produjo el nacimiento de la ecología, es decir, la rama de la ecología que se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio ambiente. Esa es una de las definiciones de ecología. ¿Sí? Esto lo dice Arenas, en una definición de Arenas en el 1982. ¿Sí? Continuamos con el concepto de biodiversidad. Son conceptos que son del común vivir diario de nosotros, pero que a veces no se han vuelto tan común escucharlo que se nos convierte en un adorno más o en paisajismo, porque lo escuchamos, pero en definitiva no le damos la trascendencia al concepto y a la definición como tal. Entonces aquí tenemos el concepto de biodiversidad. Entonces aquí nos dice lo siguiente. Por biodiversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que conforman parte
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas como tal. Esto es extraído del documento Convenio de Biodiversidad del 1992. Y aquí tenemos entonces el concepto de biodiversidad a nivel mundial, como algunas estadísticas. Entonces se plantea la hipótesis conservadora de que solo 10 millones de especies habitan estos momentos del planeta. Habría que incluir que la ciencia solo conoce el 15% de las especies vivas. Estos números implican la necesidad de intensificar los esfuerzos científicos por conocer ese 85% de la biodiversidad actualmente, ¿sí?, no inventariado por la ciencia. ¿Sí? Estamos hablando de 14, 18 años atrás, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos los países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Estas cifras todavía se mantienen, así como están en la gráfica. Dentro de ese número de especies, entonces a la derecha tenemos en el orden de las estadísticas y el gráfico, el país más biodiverso en el planeta es Brasil. El segundo es Colombia. El tercero es China, Indonesia y México. ¿Sí? En algunas especies ya muy puntuales, en la parte izquierda tenemos también a Brasil, a Colombia, Indonesia cambia, ahí ya desaparece China, está Indonesia, México y aparece Perú. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir en términos generales? Que estamos viviendo en el segundo país más biodiverso del planeta, del cual por algo somos muy ricos en biodiversidad. Lamentablemente, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Somos el segundo país más biodiverso en el planeta, pero seguimos pensando y viviendo como pobres, siendo tan ricos en la parte de biodiversidad. Lamentablemente no nos hemos creído el cuento de que con este potencial que tenemos de biodiversidad podemos ser una gran potencia mundial, y que no le estamos sacando el mayor provecho posible, ni estamos valorando lo que tenemos, porque nos están saqueando, por así decirlo, o estamos entregando en manos, digámosle, extranjeras, lo que verdaderamente nos corresponde a nosotros los colombianos. Y por simple descuido en algunos casos, otros por desconocimiento, las cosas siguen pasando, y los que conocen del tema son los que aprovechan, en algunos casos los malintencionados que conocen del tema son los que aprovechan estas oportunidades para sacarle, digámosle, productividad individual o, por así decirlo, beneficios personales o familiares, por así decirlo, porque son familias que se están enriqueciendo a costilla de la biodiversidad colombiana y dejando en manos extranjeras este gran potencial que nos compete a todos, ¿sí? Entonces, allí es la invitación a que nosotros reflexionemos de todas estas cosas que han pasado, que están pasando y que pueden seguir pasando en el futuro, si nosotros no nos asinceramos y no, digámosle, nos empoderamos de lo que verdaderamente nos corresponde como colombianos. Y uno de los requisitos que decíamos allá la semana pasada en la primera conferencia, como lo decía el artículo 8 de la Constitución, es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de las personas proteger los bienes culturales y naturales de la nación. Si el Estado no lo hace, pero es responsabilidad de nosotros hacerlo también. Y nosotros somos, digámosle en términos generales,
el bastión de un Estado, porque un Estado sin comunidad, sin personas, pues no es funcional, ¿sí? Entonces, riquezas de especies en Colombia, entonces se habla de 56.346 especies, ¿sí? Esto con fuentes de Moreno del 2018, donde tiene una estadística hasta 2015. Dentro de esas riquezas de especies en Colombia tenemos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces marinos, peces de agua dulce, ¿cierto? Dentro de esos también tenemos peces acuícolas, aves migratorias, y ya en lo que tiene que ver con la parte de estos animales, como las mariposas, las hormigas, los moluscos de mar, los moluscos terrestres, los escarabajos, los arácnidos, los decapós, como son en este caso la familia de los cangrejos y las abejas. Entonces, esas son, digámoslo así, entre las especies más abundantes en nuestro país y más diversas. También tenemos en la parte de la flora, tenemos los helechos, aquello es en la parte de la fauna. En ya hablamos de la parte de la flora, tenemos entonces abundancia o biodiversidad múltiple en helechos, palmas, orquídeas, plantas sin flores, musgos y plantas con flores. Dentro de eso también tenemos, dentro de los reinos tenemos los microhongos, ¿sí? Los royas y los carbones. Allí terminamos con el concepto de biodiversidad y entramos a otro concepto que es el concepto de ecosistemas. Entonces, los ecosistemas se dice que es el conjunto de seres vivos, los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información como tal. Esto nos lo dice el señor Guerrero en su descripción de 2015. Entonces, dentro de los ecosistemas, tenemos aquí ecosistemas estratégicos de Colombia, como lo son los páramos, según con cifras del IDEAN y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo del Territorio de 2010, tenemos esta cifra. Páramos tenemos el 1.7%, bosques húmedos tropicales el 44%, que es bastante y es considerable. Zonas secas tropicales con el 21.5%, bosques andinos con el bosques andinos con el 8.56%, humedales con el 2.7% y manglares con el 0.3%. Y dentro de estos tenemos los insulares, tenemos los ecosistemas costeros, los ecosistemas marinos naturales, los ecosistemas acuáticos naturales y los transformados, ¿cierto? Dentro de esos ecosistemas terrestres también tenemos transformados. Entonces, dentro de esos ecosistemas acuáticos tenemos el 2% de la transformación de esos sistemas acuáticos. Entonces, en esos temas de ecosistemas generales, esto es lo que tenemos. Dentro de los bienes y servicios ecosistémicos que tenemos, dentro de esta gran variedad, somos, digámosles, bienaventurados, por así decirlo, de vivir en el país que vivimos, ¿sí? O de nacer en el país que vivimos.
Entonces, dentro de esos servicios ecosistémicos, según la evaluación ecosistema del milenio, por allá en el 2005, los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que los humanos obtenemos de los ecosistemas y que nos ofrece la naturaleza, ¿cierto? Entonces, dentro de esos servicios ecosistémicos los clasificamos en 4 grandes grupos. El grupo número 1 de los servicios ecosistémicos se denominan servicios culturales y son aquellos, ¿sí? O aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social. Algunos ejemplos son la recreación, el ecoturismo, ¿sí? Dentro de eso aquí tenemos de estos ecosistemas culturales, entonces también tenemos valores espirituales, los valores estéticos, los valores educativos, tenemos las fuentes de inspiración espiritual, los valores religiosos, los valores estéticos, relaciones sociales, arraigos, pertinencias, patrimonio cultural. Eso hace énfasis en esos servicios culturales. También tenemos el segundo grupo de servicios ecosistémicos, los de regulación. ¿Y cuáles son esos? Son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos. Entonces, ese tema de los servicios de regulación son fundamentales para la subsistencia de la vida en el planeta, ¿sí? Entonces, así como se regula el aire, ustedes saben que por tanta cantidad de emisiones aún todavía es, y en algunos lugares del país, en la parte rural, se puede respirar aire puro, aún pese a todas las condiciones de dificultades atmosféricas que vivimos en las ciudades, pues todavía podemos respirar aire no puro, pero al menos tenemos con una alta calidad de aire en cierta temporada del año. Entonces, dentro de esos otros servicios de regulación, entonces también tenemos la regulación del clima, la regulación del ciclo del agua, mejora de la calidad del aire, control de la erosión, reducción de daños entre la catástrofes naturales, ¿sí? Entonces, mire todo lo que hacen los catástrofes naturales, son servicios de regulación natural. Control de enfermedades y plagas, mantenimiento de la fertilidad del suelo, regulación y saneamiento del agua, polinización, son dentro de los servicios de regulación que recibimos de la naturaleza. Hablando de ese gran servicio que nos ofrece la naturaleza, que es el de polinización, que es el que verdaderamente nos da como piso o base para la subsistencia de la vida humana en el planeta. Servicios de aprovisionamiento. Dentro de este paquete de servicios de aprovisionamiento tenemos los productos consumibles, ¿sí? En este caso, todo lo que tenga que ver con nuestras fuentes de alimentación. Entre los más importantes están el agua y los alimentos. No quiere decir que sean solamente eso, pero básicamente es lo mínimo necesario para su existencia del ser humano, ¿cierto? Entonces, dentro de esos aprovisionamientos, también tenemos, dentro de los alimentos, tenemos la agricultura y consumo, recursos energéticos también, como servicio, leña, turba, líquido y materias primas, ¿cierto? También tenemos los minerales, los recursos energéticos, los recursos genéticos y recursos medicinales de aprovisionamiento, que son de gran utilidad para la vida humana en la Tierra. Y por último tenemos los servicios de sostenimiento. ¿Cuáles son esos servicios de sostenimiento? Ese gran paquete de servicios de sostenimiento son los bienes necesarios para que los otros para que los otros servicios sigan existiendo. Entre ellos encontramos el ciclo de los nutrientes, que esa simbiosis que se vive dentro, que no lo alcanzamos a ver si es porque son microorganismos. Entonces, esa simbiosis en el ciclo de los nutrientes o la formación de los suelos.
prácticamente los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como lo conocemos, son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar el capital natural que lo produce. Es por ende que por eso se habla del tema de la digámosle, disminución o erradicación del uso de los plaguicidas, los insecticidas, de los herbicidas, porque son los, digámosle así, los enemigos más grandes que tienen, digámosle, el ciclo de nutrientes en la tierra. Y por eso, en términos generales, pues cada día los terrenos van siendo mucho más estériles. No es porque, digámosle, la producción solamente se consuma esos nutrientes naturales, sino que estamos acabando con ellos al momento de aplicación de los herbicidas, los insecticidas, los plaguicidas y los fungicidas. Entonces, dentro de eso, pues tenemos esos servicios ecosistémicos que son vitales para la vida y la permanencia de nosotros en el planeta. Aquí tenemos el concepto de definición de qué es ambiente. Eso, como les decía, es un tema que se trata todos los días, 24/7, pero en sí se convirtió solamente en una frase digámosle, de un cumplido, por así decirlo, de nosotros. Entonces dice que el ambiente es más allá de lo ecológico y dice que es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos vivos y abióticos teóricamente no vivos, que no son tan cierto que no son vivos, porque en su contextura interna pues tienen vida, porque de que haya el tema de composición energética al interior de esos seres abióticos están conformados por electrones, protones y todo ese tipo de cargas eléctricas, lo convierten en seres vivos no vivientes, por así decirlo. Y por las relaciones entre estos y también por elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Esta es la definición del señor Witts con respecto a la parte de lo que es el ambiente, ¿sí? Como definición. Por acá hay otra definición. Y dice, la interacción que se establece entre ecosistemas y la cultura, según Augusto Ángela Maya. También se dice que el concepto de ambiente nos conduce tanto al conocimiento y estudio de las leyes que tienen la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, como también a la forma en que se establecen las relaciones sociales y la manera en que interactúan estos dos sistemas, ¿sí? Entonces hay un componente natural, que es el físico natural, el biológico vivo, y el social humano, ¿cierto? Entonces, dentro de esa clasificación del medio natural, tenemos los sistemas físicos o abióticos, sistemas bióticos, el medio social, que ese es el sistema antrópico, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, dentro de esos sistemas físicos y abióticos tenemos medios animados que brindan soporte al medio biótico, el componente geoférico del suelo, la geología y la geomorfología, como también el componente clima y aire. También nos sigue el componente hídrico, que en este caso hablamos el agua, y ese componente de adorno que denominamos paisajes. Dentro del sistema biótico tenemos la vegetación terrestre, la fauna acuática y los ecosistemas, donde se dice que es el conjunto de organismos vivos, animales y plantas que interactúan como tal. La clasificación del ambiente, entonces, medio social o antrópico, que es el sistema conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los dos sistemas anteriores y que los convierte a su necesidad, ¿sí? Los transforma a su necesidad. Y esta clasificación del medio ambiente, entonces, medio social antrópico, componente económico, componente de demografía,
componente cultural y componente político. Estos serían los 4 componentes del grupo del medio social antrópico. ¿Sí? Entonces, dentro de esa clasificación del ambiente, la cultura es una forma de adaptación a la dinámica natural de los ecosistemas. Por eso es muy importante ese tema de la cultura ambiental. Y quién más que la especie humana en la definición de la cultura ancestral, que son las culturas que más han conservado, siguen conservando y han conservado la naturaleza, ¿sí? En todo su esplendor. Entonces, que a lo largo de nuestra existencia hemos desarrollado los integrantes de la especie humana para relacionarnos material y simbólicamente con el entorno y su dinámica. ¿Sí? El ambiente como un sistema, que es muy interesante tener en cuenta esto y vale la pena resaltarlo. Es un sistema dinámico cuya definición está dada por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no entre los seres humanos y demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven. Bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre, como decíamos ahorita, ambientes antrópicos. Ahora nos vamos a la transformación de los ecosistemas y los cambios ambientales a nivel global. Aquí tenemos algunas gráficas con conceptos donde dice la diferenciación entre ecosistemas naturales y sistema humano complicado, ¿cierto? O lo que decíamos sistemas antrópicos. Entonces, dentro de la parte izquierda superior tenemos ecosistemas naturales como pantanos, praderas y bosques, y en la parte antrópica tenemos sistemas humanos complicados como los cultivos, las fábricas y las construcciones para satisfacer nuestras necesidades habitacionales. Continúo con la segunda fila, donde nos dice la parte natural, captura, convierte y almacena energía solar, que es el tema de las plantas, lo que denominamos el proceso de fotosíntesis, y como energía, y en contraprestación a eso tenemos lo opuesto a esto, que se puede decir es lo que nosotros los humanos hacemos en contra del medio ambiente como consumo. Entonces se consume energía de los combustibles fósiles y nucleares y son ambientes transformados por el hombre. Entonces ahí estamos haciendo una comparación de cómo se producen lo que produce la naturaleza y cómo nosotros estamos en contra de la producción natural. Y dentro de eso, pues creamos unos ambientes apropiados para satisfacer nuestras necesidades sin medir, o digámoslo en términos teóricos, sin medir los impactos negativos que puede sufrir nuestro planeta a través de unos beneficios económicos que, entre comillas, pues a veces salen más costoso la cura que la enfermedad. ¿Sí? Nos vamos a la tercera fila, donde hablamos de las plantas, donde las plantas nos producen oxígeno y consumen dióxido de carbono, ¿cierto? De la interacción que hay entre la flora. Pero también tenemos lo opuesto, que es donde consumimos oxígeno y producimos dióxido de carbono al quemar combustibles fósiles y todo lo que nosotros veamos a diario que emite emisiones a la atmósfera. También tenemos acá en la parte de se crean suelos fértiles, donde pues la misma vegetación por naturaleza pues fertiliza los suelos, ¿sí? Pero lastimosamente ese componente antrópico, la mano humana, como deteriora de manera trascendental y negativa los recursos naturales. En este caso agota el recubrimiento del suelo fértil, que estamos hablando de esas capas vivas que tiene la Tierra entre sus primeros digámosle 30, 70 y en algunos casos 90 centímetros de profundidad.
Entonces, es allí donde se ve esa diferencia entre los ecosistemas naturales y los sistemas antrópicos complicados. Entonces, dentro de esos ecosistemas terrestres en Colombia tenemos las sabanas naturales, los páramos y los glaciares. Y afortunadamente, aunque poquitos son, todavía contamos con la virtud de tener glaciares en nuestro país. Aquí hay algo muy interesante y es un concepto que hay que tener también muy en cuenta y es la huella ecológica. Entonces, la definición de la huella ecológica es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Es decir, lo que qué cantidad de tierra necesito yo para poder vivir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los animales, hay estadísticas más precisas porque es más fácil controlarlos. Se dice que, por ejemplo, en el caso de los bovinos, se dice que para sostener una mera cabeza de ganado, se necesita 1.5 hectáreas de tierra para satisfacer sus necesidades de alimento y de digámoslo así, de movilidad. ¿Sí? Por eso es que una de las industrias que más, digámosle, acapara el terreno en Colombia y en el mundo es la industria de la ganadería, porque necesita mucha expansión de tierra para mantener a tan poca cantidad de especies o de ejemplares. Entonces, es decir, la capacidad de la tierra, entonces estamos hablando de la huella ecológica, es decir, la huella ecológica es la capacidad de la tierra medida en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. También se dice que la huella ecológica se mide a partir de las hectáreas globales, aquellas con capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber desechos. Recuerden que la gran ventaja es que la naturaleza, así como produce, también absorbe o degrada lo que nosotros generamos. Simplemente que nosotros estamos sobrepoblados y ya no alcanzamos, la naturaleza, el planeta Tierra no alcanza a absorber los desechos que nosotros generamos porque son muy complejos y no son biodegradables. Entonces tardan muchos años para degradarse. Y posteriormente, pues nosotros cada día estamos aumentando en población, del volumen de población, número de habitantes en el planeta. Entonces, aquí en esta gráfica miramos esta parte, la huella ecológica mundial del consumo por componente en hectáreas globales dentro del 1996 y 2015. La mayor contribución de la huella ecológica proviene de las emisiones de carbono por la quema de combustibles fósiles y eso no es una mentira, es la pura realidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas grandes deficiencias, por así decirlo, que debemos de tener en cuenta. Aquí tenemos motores de pérdida de la biodiversidad, que se los mostraba creo que en la clase pasada también. Entonces, dentro de esos motores de pérdida de la biodiversidad, entonces ahí teníamos todas esas cosas que alcanzábamos a ver hace 8 días, ¿no? Dentro de eso están los beneficios de los servicios ecosistémicos que acabamos de ver ahorita. También esta parte del cambio climático, también la vimos. Aquí tenemos la contaminación ambiental. Y damos como, digámosle, la definición de este concepto, que nos dice que la contaminación ambiental es la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la fauna y la flora, degradar la calidad del ambiente, de los recursos de la nación o de los particulares, según el Código de los Recursos Naturales, Ley 2811 del 1974.
Entonces, dentro de la definición de estos tipos de contaminantes, a grandes rasgos tenemos agentes o sustancias responsables de la contaminación. Entonces, tenemos los agentes de tipo biológico, que son conjuntos de seres vivos que tienen un tiempo de vida y que al impactar al ser humano ocasionan problemas o enfermedades infecciosas como parasitarias o entre otras. Y que nos queda algo que nos ha quedado en la memoria y que se quedará por mucho tiempo, el tema del virus del COVID, ¿cierto? Que lo vivimos hace unos 4 años atrás. Dentro de esos contaminantes también tenemos los contaminantes físicos, que son de diferentes formas de energía que pueden producir alteraciones en el medio ambiente y afectar a la salud de las personas y a la salud del mismo planeta como tal, de la misma naturaleza. Agentes de contaminantes químicos, que son aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, y carentes de vida propia, que estando presentes en el medio laboral pueden ser absorbidos por el organismo y causar efectos adversos en la humanidad, en este caso en los trabajadores. Dentro de la contaminación del suelo, entonces el término contaminación del suelo se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera del sitio o presente en una concentración muy alta, más alta de lo normal, que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado, como era el ejemplo que le decía hace un minuto sobre el tema del uso de los insecticidas, plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos de contaminantes del suelo, agroquímicos derivados del petróleo, las vibraciones, los detergentes, los residuos sólidos, los materiales radioactivos, metales pesados y otros más que aún se desconocen o aún no se tienen en cuenta. Dentro de la contaminación de la atmósfera, la contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación de concentración de contaminantes, entendiéndose esto como los fenómenos físicos o sustancias o elementos en su estado sólido, líquidos o gaseosos causantes de efectos adversos en el medio ambiente. Los recursos naturales renovables y la salud humana que solo en combinación o como productos de reacción se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales o de una combinación entre estos. ¿Esto qué quiere decir? Que así como se emiten emisiones atmosféricas de manera artificial o por el hombre, también se generan algunas de manera natural, pero son, digámosle, para eso sí la Tierra está establecida y tiene la capacidad de, digámosle, controlar y mitigar esta parte. Entonces aquí tenemos sustancias químicas que contaminan el aire. Entonces el óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el óxido de azufre, que son una de las sustancias más peligrosas en la atmósfera, partículas en suspensión, ahí estamos hablando de algunas sustancias sólidas, compuestos orgánicos volátiles, que también estaremos hablando de algunas sustancias sólidas, hidrocarburos a nivel de los gases, ¿cierto? Del CO2, metales pesados que también están presentes en la atmósfera y que no lo estamos inhalando y no nos estamos dando cuenta. Ozono troposféricos, ¿sí? Que también son dañinos tanto a la salud humana como a la salud ambiental. Entonces, dentro de estos contaminantes orgánicos persistentes fabricados artificialmente por el hombre, ¿sí? En la gran mayoría, dentro de eso está el metano u otras sustancias, pesticidas, solventes, halogenados, entre otros. Aquí hay una definición muy interesante del recurso más preciado por nosotros y es el agua. Entonces nos da aquí una definición de un agua está contaminada cuando se ve alterada su composición o estado, de manera directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos apta para unos o todos los usos a lo que va destinada, para lo que sería apta en su calidad natural, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la parte físico, ¿sí? Físico-química, ¿no?
Pero también está la otra parte organoeléctrica, que ya estamos hablando de la apariencia, color, sabor y textura. Entonces, dentro de los contaminantes del agua tenemos los microorganismos patógenos, que son esas bacterias peligrosas, las sustancias químicas inorgánicas, que también estamos hablando de esas sustancias químicas creadas por el hombre, sustancias químicas radioactivas, que también son supremamente peligrosas y que no se alcanzan a ver, residuos orgánicos que son de carácter natural, la gran mayoría, compuestos inorgánicos que son también generados contaminantes por el hombre, sedimentos y materiales en suspensión que también pueden ser producidos por la misma naturaleza. Aquí hablando un poco más sobre el agua, entonces la carga orgánica biodegradable de los sólidos suspendidos, dióxido vertidos al sistema hídrico después de tratamiento en Colombia durante el año 2012. Alcanzó, ¿qué? Dice aquí que 776.945 toneladas año, que es un equivalente a 2.102 toneladas día. De este total, la industria aporta el 28%, el sector doméstico el 69% y el sector cafetero el 3%. Entonces, miren toda la carga, digámosle, de sólidos suspendidos que se tienen en el agua, ¿sí? En cuanto a sólidos suspendidos totales, se vierten 1.135.726 toneladas al año, equivalente a 3.151 toneladas al día. Las industrias aportan el 7% según esta cifra, el sector doméstico el 91% y el sector cafetero el 1%. Entonces, se da por entender de que de igual forma nosotros como habitantes del planeta somos los mayores contaminantes, independientemente de que todo lo que producen las industrias pues también están asociados a nosotros porque somos en sí los directos consumidores. Aquí tenemos una definición muy rápida de lo que son los problemas ambientales, que dentro de las actividades se encuentra esa definición y pues probablemente que sea necesario que lo veamos. Los problemas ambientales son aquellos ocasionados por la contaminación ambiental, la cual altera las condiciones naturales por la presencia de formas de energía, sustancias o agentes que pueden afectar la salud pública, daños en los bienes o deterioro de la calidad de los ecosistemas en un área determinada. Entonces, tenemos algunos ejemplos de problemas ambientales, como es el cambio climático, la desertificación de los suelos, la destrucción de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, la deforestación, la contaminación de los suelos como tal. Dentro de esos, entonces, también encontramos, además de los problemas ambientales, los conflictos ambientales. Entonces nos dicen que los conflictos ambientales ocurren cuando los problemas son percibidos por cada uno de los actores involucrados de una manera diferente. Es aquí donde nos damos cuenta de que en muchos casos pues hay comunidades que se oponen a la implantación o ejecución de un proyecto en específico en ciertas zonas porque alcanzan a identificar los problemas ambientales que se han presentado y eso los lleva a un conflicto ambiental que en su gran mayoría es aquí donde se define si los proyectos logran obtener una licencia ambiental por parte de la Agencia Nacional Ambiental, la ANLA, o no logran alcanzar esas licencias ambientales. Desafortunadamente, debido a ese tema de corrupción que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, pues la gran mayoría de esos proyectos logran obtener unas licencias ambientales en contra de la comunidad, que son los adversarios y los directamente perjudicados por la ejecución de esos proyectos. Simplemente le ocultan el impacto negativo del proyecto con algunos beneficios económicos sociales o unos recursos que invierten como contraprestación, pero de igual forma eso nunca va a ser a reemplazar o van a, digámosle, a contribuir a
a disminuir en su totalidad el impacto que el proyecto genera en la comunidad y en el entorno ambiental. Entonces, por eso se habla de que los conflictos ambientales es un conflicto social relacionado de controversia frente al acceso, uso, aprovechamiento, distribución, control, disponibilidad y calidad de los recursos que proveen el entorno natural en un ecosistema o en un entorno, digámosle así, establecido. Dentro de los ejemplos de conflictos ambientales tenemos guerras por apropiación de los recursos naturales, ¿cierto? En este caso en Colombia hablamos del tema de la guerra por digámosle, los permisos mineros las concesiones mineras que han entregado los gobiernos, ¿sí?, a empresas multinacionales, y que hoy día muchas comunidades están siendo afectadas de manera directa con la ejecución de estos proyectos, y muchas de nosotros también estamos sintiendo la afectación de manera indirecta. Otro conflicto por el reconocimiento de la identidad de la cultura rural y la urbana, como lo decíamos ahorita. Entonces, muchos proyectos el tema más que todo en la comunidad rural, están siendo, digámosle, afectando de manera directa a la comunidad rural. Un ejemplo de esto, y que lo tenemos aquí en Antioquia y muy cercana acá al área metropolitana, y acá tenemos una empresa, una hidroeléctrica denominada Hidroituango, que es la que está, digámosle, se alimenta de la fuente del río Cauca, a la altura de Ituango, del municipio de Ituango, ¿cierto? Es un conflicto que se tiene por el reconocimiento de la cultura urbana, de la cultura rural, de unas comunidades indígenas que vivían a las laderas de este río, y que tuvieron que ser reubicadas o trasladadas porque son zonas que hoy día se encuentran inundadas. Entonces ahí cambia la cultura, ahí cambian muchas tradiciones, y ahí se va perdiendo ese tema de lo que es el arraigo y muchas otras cosas que no son dentro de los beneficios ecosistémicos culturales. Pues muchos no lo dimensionamos, pero eso tiene un gran peso y poder, digámosle, económico y político en el transcurso del trasfondo de un país. Acá tenemos el desplazamiento y conflictos por uso de los suelos, que es lo mismo que les estoy contando. Acceso y disponibilidad de agua para el consumo, ese es otro problema como el que estamos viviendo por muchos años en La Guajira, y sabe hasta cuándo lo vamos a seguir presenciando. Acá tenemos otro aspecto, otro concepto, que es el aspecto ambiental, que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, porque también es de mucha trascendencia en la ejecución de las actividades. Entonces acá nos dice qué son los aspectos ambientales, y nos dice los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, como todo lo que usamos, lo que hacemos y lo que generamos en la organización, llámese cualquiera que sea, y que pueden afectar de manera positiva al medio ambiente. Aquí tenemos un pequeño video de lo que son los aspectos y algunos impactos ambientales. Les voy a proyectar el video para que lo escuchemos. Esto tiene unos 6 minutos, y posteriormente a pues nos quedaría un poquito más. Entonces también hablemos de la definición de impacto, y posteriormente vemos el video para cerrar aquí esta conferencia del día de hoy. Entonces hablemos de impactos ambientales. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Entonces se define que el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización, en este caso hablando de una empresa, según lo define la ISO 14001 de 2015. Entonces, dentro de los impactos ambientales tenemos impactos positivos, ¿sí?, o benéficos, y tenemos impactos negativos. Entonces, dentro de eso tenemos cualquier cambio en el medio ambiente, es un impacto ambiental. Puede ser adverso o benéfico, ¿sí?, pero también puede ser causado por el mismo ambiente natural o por la mano del hombre, ¿cierto? Resultados
actividades o productos y servicios de una empresa. Son los que generan los impactos. ¿Quiénes generan los impactos? Las actividades, los productos y los servicios que ofrece o presta una empresa como tal. Un ejemplo, por ahí, actividades de la construcción de carreteras, ¿sí? Construcción bajo las lluvias fuertes, aspectos ambientales, descarga de tierras y gravillas al agua y al suelo, impacto ambiental, agotamiento de los recursos naturales no renovables por la tracción de la tierra y la gravilla, ¿sí? Entonces, todos los proyectos que se generen van a tener unos aspectos y, en su defecto, unos impactos, porque ahí en el video vamos a ver detalle de la diferencia entre aspecto e impacto. Pero aquí lo estamos viendo de manera literal. Aspecto ambiental, degradación de la degradación localizada del suelo, y impacto ambiental, erosión del suelo como tal. Ahí está la relación entre aspecto e impactos. Impacto ambiental, contaminación del agua, ¿sí? Impacto ambiental, degradación del hábitat. Dentro de las actividades de la construcción y carreteras aparecen estos, como la compactación, que es un aspecto, emisión de partículas al aire a través de la maquinaria y la polución que se genera. Impacto ambiental, contaminación atmosférica por materiales particulados y por las emisiones de gases de la maquinaria que se encuentra allí. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la bibliografía y posteriormente entonces vemos el video para dejar por aquí cerrada la conferencia del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto antes de iniciar con el video, con las personas que se encuentran en la sala? No, profe, muchas gracias. ¿Aló? No, profe, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Entonces voy a comenzar a proyectar. Terminado el video, daríamos por terminado. O si hay alguna duda, alguna pregunta, pues la resolvemos al terminar el video, ¿de acuerdo? Aquí el video tiene en algunos casos unas palabras jocosas que, pues, de igual forma ahí están opacadas para que, pues, es la forma más, digámosle, cómo a veces uno se desahoga cuando está tratando un tema bastante de interés para el ponente como tal. Entonces voy a comenzar a proyectar y me dan una manito arriba si tienen un audio sobre el video, por favor. Profe, buenas noches. No sé si mi compañero, pero yo no escucho el audio del video. ¿No lo escuchas? Yo no sé mis compañeros si lo están escuchando ellos. No, no, señor, no se escucha. Bueno, muchas gracias. La idea es esa. Vamos entonces aquí a mirar, porque yo creo que pensé que estaba compartiendo. Pero si ven la imagen. Sí, señor. Déjenme y yo vuelvo a compartir. Dejo de compartir y vamos a compartir la ventana. Me confirman ahí, ya voy a comenzar a proyectar, me confirma si escuchan o sigue igual. Explicaré qué pedo con los aspectos ambientales. ¿Qué Ahora son sí. negativos? ¿Ahora sí? No. Bueno, muchas No gracias. son significativos, cuándo son positivos, cuándo son negativos,
que si es lo mismo que un impacto ambiental, quédate y aprende todo lo que no te han dicho. Primero, ubiquemos la identificación y evaluación de los aspectos ambientales como un requerimiento de la ISO 14001. El requerimiento ha estado siempre, desde el inicio de la norma hasta la versión actual. Los aspectos ambientales son la columna medular de un sistema de gestión ambiental, de modo que la correcta evaluación va a reflejarse definitivamente en la política ambiental, los objetivos ambientales, la evaluación de riesgos, la capacitación que deberás de brindar a tu personal, los controles operacionales a implementar, la preparación para la respuesta a emergencia y, por supuesto, los requisitos legales que la organización debe cumplir en materia ambiental. Todo esto, básicamente, para que nuestra organización opere de manera que cuide el medio ambiente y apunte hacia la sustentabilidad. Sin tal en la definición, diremos que un aspecto ambiental es todo aquel elemento de los productos, procesos o servicios de una organización que pudieran interactuar con el medio ambiente o que interactúan efectivamente con el medio ambiente. O sea, se dice que un aspecto ambiental siempre tiene impactos ambientales. Sí, de esos, de los malos, de los negativos, de los que dañan el medio ambiente, pero también de estos, de los positivos, de los buenos, de los que le hacen un bien al medio ambiente. Eso quiere decir que podemos hablar de aspectos ambientales con impactos adversos y con impactos benéficos al medio ambiente, o sea, aspectos ambientales positivos y aspectos ambientales negativos. La relación entre aspecto e impacto ambiental es una relación causa-efecto. Te proyecto en pantalla algunos ejemplos. Comencemos con el gas natural, como ejemplo de aspecto ambiental. Sus impactos asociados pudieran ser la emisión de contaminantes atmosféricos, el agotamiento de combustibles fósiles, el calentamiento global y cambio climático. Como siguiente ejemplo, te quiero hablar del tratamiento de aguas residuales, suponiendo que la empresa cuente con una planta de tratamiento de agua residual. Debemos tener en mente que este aspecto ambiental lo clasificaremos como positivo. El tratamiento de aguas residuales traerá como impactos ambientales la generación de residuos, la eliminación de contaminantes del agua, el saneamiento de efluentes, la valorización de residuos. La determinación de significancia deberá hacerse a partir del establecimiento de ciertos criterios que usaremos para dicho fin. Estos criterios deberán ser homologados a lo largo y ancho de toda la organización y usarse por igual para todos aquellos procesos que serán evaluados. La importancia de separar aquellos aspectos ambientales que son significativos de los que no lo son radica en la priorización de recursos que tendrá la organización para atender aquellos aspectos ambientales. Esto es, atenderemos a aquellos que tengan mayor potencial de dañar al medio ambiente. A continuación, te presento algunos ejemplos de criterios que pudieras utilizar en tu organización para establecer significancia. Como nota, la ISO 14001 no requiere ningún criterio en específico, así que tú podrás elegir los que mejor te convengan. Iniciemos por la frecuencia, esto es, cada cuándo se hace la actividad que conserva el aspecto ambiental significativo y a su vez sus impactos. Dejemos las ponderaciones más altas para actividades rutinarias y las ponderaciones más bajas para actividades que se realizan cada mes, cada trimestre o quizá cada año. Como segundo ejemplo, hablemos de la magnitud del impacto, esto es, qué tanto daño puede hacer el aspecto ambiental o la actividad que estamos evaluando al medio ambiente, o si este efecto pudiera ser positivo o negativo. Dejemos las ponderaciones más altas para los impactos que logren hacer más daño al medio ambiente y las ponderaciones más bajas para aquellos que tengan poco efecto en el medio ambiente, cambiando la ponderación cuando se trate de aspectos ambientales positivos. Como siguiente ejemplo, hablemos de la reversibilidad del impacto, siempre pensando en una reversibilidad en el corto o mediano plazo. Dejaremos las ponderaciones más altas para aquellos impactos que no sean reversibles y las ponderaciones más bajas para aquellos impactos que sí lo son. El cuarto y último ejemplo está asociado con la perspectiva de ciclo de vida, un requerimiento normativo de ISO 14001 específico de la versión 2015. Pensando en el ciclo de vida, un último criterio que te voy a proponer es la capacidad de influencia o no. Esto quiere decir qué tanto podemos influir en las actividades que están ocasionando el impacto ambiental. Las ponderaciones más altas las dejaremos para aquellas actividades en las que sí podemos influir y las ponderaciones más bajas las dejaremos para aquellas actividades en las que definitivamente no tenemos injerencia. Todos los criterios que te acabo de mencionar los puedes combinar como se te dé tu gana. Esto quiere decir que los puedes sumar, los puedes multiplicar,
puedes dividirlos, puedes hacer ecuaciones demasiado complicadas o demasiado sencillas con las ponderaciones que utilizaste para los criterios anteriores. Solo recuerda algo que es sumamente importante. Todo lo que estamos haciendo es por y para el cuidado del medio ambiente. Recuerda que le estamos apuntando a la sustentabilidad. Entonces, cuida de no maquillar los datos. Esto será muy importante para que tu sistema de gestión sea efectivo y realmente cuide el medio ambiente. No olvides que la norma ISO 14001, además, nos pide tomar en cuenta la perspectiva de ciclo de vida de nuestro proceso, producto y o servicio, según a lo que se dedique tu organización. Así que deberás tener en mente, desde la adquisición de recursos, manufactura, empaquetado y transporte, uso y disposición final después que termina la vida útil de nuestro producto. Todos estos son detalles que te puedo explicar en otro video. Espero que esta explicación te sirva de una vez para entender este delicado concepto del sistema de gestión ambiental. Además, te invito a que puedas comprar la norma ISO 14004 en su versión 2016. Sí, no me estoy equivocando. ISO 14004 en su versión 2016. Esta norma es la referencia para que podamos entender lo que la ISO 14001 en su versión 2015 nos quiere decir debe por debe. La norma es interesante, adquiérela. Esto no se trata. Bueno, eso era con respecto a la ilustración del concepto de aspectos e impactos, como lo manifestaba nuestro colega allí en pantalla a través del video. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy, el concepto de lo que tiene que ver con los fundamentos ambientales. En la próxima conferencia trabajaremos lo que es los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Y espero que haya sido de gran interés para ustedes esta sesión. Y si tenemos alguna duda, inquietud o algo por el estilo, pues es el momento de las réplicas. Eliana, adelante. Profe, buenas noches. Buenas Digamos que noches. con lo de la clase sí, muy claro, pero le quería pedir un favor, si fuera tan amable, Sí. ¿me pudiera habilitar lo del cuestionario? Que no alcancé a realizarlo. Bueno, no solamente fue usted, ¿cierto? Y de pronto, según lo que te entiendo, entraste después de que iniciamos, donde ya habíamos aclarado esa parte, pero Sí. de nuevo reitero, la primera sesión les socialicé el cronograma. El cronograma no está sujeto a cambios. Son 4 actividades, cada RAP tiene una actividad y cada actividad está asignada por semana, ¿cierto? Entonces son 4 actividades, son 4 semanas, cada semana tiene una actividad. Eso por directrices de coordinación. Entonces, a partir de esas 4 semanas, hemos decidido asignar una quinta semana, que corresponde en términos generales a lo que se denomina una semana de recuperación. En el lenguaje de nosotros, en nuestro sistema de formación del SENA, se llama una semana para actividades complementarias, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quienes no pudieron o no alcanzaron a realizar el cuestionario durante la semana pasada, cualquiera que haya sido la razón, lo tendrán habilitado la semana número 5. ¿Sí? La semana número 5 van a estar habilitadas aquellas actividades que por alguna otra razón ustedes no pudieron ejecutarlas. ¿Entendido, Eliana? Sí, profe. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, no te preocupes que vas a tener una semana adicional después de las 4 semanas para que puedas, ahí vas a tener habilitada esta actividad y las desarrolles. De hecho, vas a tener mayor aceptabilidad y acertabilidad, por lo que ya tenés un recorrido de todo el material y te va a ser mucho más fácil resolver el cuestionario, porque ya tienes un recorrido por digámosle, los conceptos y el vocabulario y la apreciación de cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces va a ser mucho más útil para darle respuesta de manera asertiva al cuestionario. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra persona? O si no, pues ya vamos por aquí cerrando esta parte del día de hoy.
Si no hay dudas sin inquietudes, por favor me dan un pulgar arriba y con esto yo doy por acertada la María Isabel tiene su mano levantada, no sé si levantaste o izaste un pulgar. Listo. Ok, entendido. Entonces, de mi parte no me queda más que desearles un feliz resto de noche, un abrazo, cuídense mucho y para los que no estuvieron de manera, digámosle, sincrónica, pues en 48 horas tienen este material en plataforma para la vista en diferido. ¿Listo? Entonces, voy a parar por aquí la grabación. Me alegró saludarlos, cuídense mucho y espero haya sido de gran interés esta sesión del día de hoy. Una feliz noche para todos. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Igualmente para ustedes. Que descansen.